Vamos a continuar, o vamos a empezar más bien en sí la epístola de Juan. El día de hoy vamos a estar explorando los primeros 4 versículos, que parece ser como que es el prólogo de la epístola. Puede ser el prólogo de la epístola, o la manera en como yo lo quiero presentar el día de hoy es el fundamento sobre el cual vamos a estar edificando toda la serie. Creo yo que bien puede ser utilizado como el fundamento, dado que la vida cristiana depende de una unión con Cristo, ¿verdad? Somos cristianos porque estamos unidos a Cristo. Somos cristianos porque amamos a Cristo. Somos cristianos porque Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha perdonado y Cristo nos ha unido a Él y nos ha hecho de su familia. Entonces, bien creo yo que este tema que el día de hoy vamos a ver, que hemos titulado, en su boletín está mal el título, y perdónenme, hice el boletín, lo imprimí, y antes de irme de viaje, le hablé a un hermano y le dije, estoy batallando con el título, creo que no debe de ser este el título, entonces cambiamos el título y pusimos este. El Evangelio, fuente de gozo para una verdadera comunión. Fuente de gozo para una verdadera comunión. Bien podríamos también llamarle el Evangelio nada más. Pero creo que el título que el día de hoy nos da a entender bien lo que queremos hacer en este sermón. Y la idea principal que quiero comunicarte es la siguiente. Es que sin el Evangelio no es posible que tú tengas comunión con Dios. Y si no hay Evangelio, entonces es imposible que tú puedas tener comunión con los santos, porque es el Evangelio de Jesús lo que nos une a ti y a mí. No son nuestras preferencias de comida, porque si fuera por eso yo sería un hombre muy solitario. Gracias, Paola. No tenemos gustos, o no estamos aquí por los gustos de música, por los gustos de deportes, o por algún gusto en especial. Lo que nos une aquí es el Evangelio. Y eso es lo que nos permite a nosotros tener comunión los unos con los otros, una comunión en amor fraternal, una comunión de cuidado, una comunión de crecimiento, pero es el Evangelio lo que ha permitido que tú y yo tengamos comunión con Dios. Entonces, si la serie estamos buscando evidencias de una fe genuina en Cristo, pues creo que una de las preguntas que vamos a querer responder el día de hoy es, ¿cómo está tu comunión con el Espíritu Santo, con Dios y con tus hermanos, de tal manera que puedas determinar si eres cristiano? Creo que esa podría ser hacia dónde vamos a apuntar. Pero recordemos que es el Evangelio lo que nos va a permitir eso. Y es importante que comencemos poniendo muy bien la base, como Juan lo está haciendo en la epístola, porque como bien comentábamos el domingo pasado, si nosotros quitamos el Evangelio de la epístola, la cual está saturada de ella, podemos caer domingo tras domingo en una condenación de saber que no cumplí eso, ¿verdad? Y olvidarnos Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice que no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Ok? He dividido el pasaje, lo quiero enseñar en 2 puntos. Y un tercer punto que va a ser, el pasaje son 2 puntos nada más. Pero el tercer punto con lo que vamos a concluir es
¿Cómo nosotros entonces podemos comenzar a evaluar nuestras vidas a la luz de estos dos puntos que vamos a estar explorando? Vamos a la epístola, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribo estas cosas para que nuestro gozo sea completo. El primer punto que quiero compartir lo he titulado La proclamación del Cristo encarnado. La proclamación del Cristo encarnado. Eso es algo que nosotros podemos ver muy claramente en el versículo 1 y 2. Juan, como un testigo ocular, un testigo presencial, un hombre que se acostó en el pecho de Jesús, un hombre a quien Jesús lo tenía muy cerquitas en su círculo, ¿verdad? Era de los tres más cercanos a Jesús en la transfiguración. Comienza a traernos esto, lo que él ha visto, lo que él ha palpado. Nadie se lo contó. Él estuvo ahí presente. Él tuvo una relación muy personal y muy íntima con Jesús. Y algo que es notorio es cómo comienza la epístola. No comienza con una salutación como la vemos en las epístolas de Pablo, ¿verdad? Hermanos, gozo y paz de nosotros, del Señor Jesucristo, paz sea a vosotros. Los saludamos, Timoteo y yo. Aquí Juan comienza rápido. Parece ser como que es una carta muy íntima, porque incluso cuando tú lees la epístola, Juan se refiere a los hermanos, les dice, hijitos, amados. O sea, como que hay una ternura en lo que Juan está trayendo, pero también hay una preocupación. Y los peligros que Juan estaba viendo o que la iglesia estaba viendo, por lo cual yo creo que él comienza a traer esta ilustración o esta afirmación más bien del Cristo encarnado, es porque había gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que estaba proclamando esta gran mentira. Vayan conmigo al versículo 22 del capítulo 2 de la epístola. Y dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aquí había gente mentirosa que estaba negando la humanidad de Cristo. Y en el capítulo 4... en los versículos del 1 al 3 estaba la otra proclamación errónea que estaban haciendo la gente en la iglesia y fuera de la iglesia, de que Cristo realmente solamente era alguien que se pareció a Cristo. Lo enseñamos la semana pasada como la doctrina del docetismo, ¿verdad? Donde era una apariencia, no era Jesús y Cristo una sola persona, sino Dios, Cristo se bajó a Jesús y cuando Él murió, Cristo, el Espíritu lo dejó y se quedó Jesús. Y Juan comienza a traer esto.
Él comienza y nos dice, yo les tengo que hablar de la proclamación, o yo tengo que confirmarles y atraerles una vez más esta realidad del Evangelio, la realidad de la persona de Jesús. Y Juan comienza en el versículo 1 y dice, lo que existía desde el principio. Esa es la primera característica que Juan comienza a hablar acerca de la persona de Jesús. Él era lo que existía desde el principio. ¿Qué idea quiere generarnos Juan con esto? Creemos que la idea que Juan nos quiere dar es que Él nos está hablando de que este verbo de vida que se manifestó y del cual Él fue presente, Él existía anterior a todo lo que ha existido por siempre. Diferencia a los testigos de Jehová, que ellos enseñan que Cristo es un ser creado por Dios o por Jehová y que Él no es Dios. La Escritura enseña totalmente y plenamente que Cristo Jesús es Dios. Y algo que Juan nos quiere dejar claro es que este Jesús, este verbo de vida, este que se ha manifestado y que ha traído salvación a los hombres, Él existía desde antes que todas las cosas han sido. Y posiblemente la palabra existir nos denota de que tuvo un inicio, ¿verdad? Pero no encuentro una palabra para hablar o para decir, Él ha sido, bueno, la Escritura dice, Él es, Él ha sido y Él será. Así de sencillo. Es la misma idea que Pablo da en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Y esta idea de Juan al hablarnos desde el principio, nosotros la podemos encontrar en 3 libros más de la Escritura. El primer libro donde nosotros encontramos esta misma frase de en el principio, ¿en dónde es? En Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio. En el principio Dios creó todo, ¿verdad? Y Juan nos dice, lo que era desde el principio. Posiblemente como queriéndonos llevar a Génesis y decir, ok, aquí está Jesús, ¿verdad? Juan nos está hablando de este Dios creador que hizo todo, lo que era desde el principio. Y el segundo libro que nosotros tenemos en la Escritura, que encontramos esta expresión, es el Evangelio de Juan. El mismo autor que escribió esta epístola. Ahora acompáñame al libro de Juan, por favor, o al Evangelio de Juan. En el capítulo 1, versículos del 1 al 3, Juan escribe lo siguiente. Dice, en el principio existía el verbo. ¿Se fijan cómo Juan, tanto en la epístola como en el Evangelio y también en la carta en Apocalipsis, que él es el mismo autor, utiliza las mismas palabras para traernos estas verdades? Dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y aquí hay 3 cosas que yo creo que Juan nos quiere comunicar acerca de este verbo de vida, que creo que es necesario que nos quede claro también a nosotros, porque es ahí donde está sustentado toda la epístola y nuestro cristianismo. Juan dice, en el principio existía el verbo. ¿Qué nos quiere dar a entender? Una existencia eterna de la persona de Jesús. No vamos a ahondar porque eso ya muchas cosas de estas las vimos en los grupos de casa, pero Juan nos está diciendo lo que existía desde el principio es
de eternidad a eternidad, Él es. Él ha estado. Él siempre ha estado. Él ahí, o sea, no había nada y Él lo llenaba todo en todo. Y después creó todo y Él sigue estando y sigue llenando todo en todo. Y no solamente lo creó y está, Él lo sostiene todo. Él es el Dios creador que ha existido o que ha estado siempre presente. Jesús el eterno. También Juan nos quiere traer algo en el versículo 1, ahí mismo. Dice que este verbo estaba con Dios. Parece ser como que Juan nos quiere decir que este verbo tenía una relación íntima con el Padre. Él estaba ahí con Dios. Se amaban el uno al otro. El Padre ama a Cristo, Cristo ama al Padre, el Padre ama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ama al Padre, ama a Jesús. Los tres se dan gloria el uno al otro. Había esa relación de amor, esa relación perfecta que siempre ha habido en la Trinidad. Este verbo estaba con Dios, teniendo una relación íntima con Él. Pero también nos habla de algo, ahí mismo en el versículo 1, que este verbo era Dios. No solamente que está de eternidad a eternidad, no solamente que tiene intimidad con la Trinidad, sino que Él mismo es Dios. Jesús es Dios. Y esto lo trae Juan, ¿verdad? Por estas dos falsas enseñanzas que estaba en la iglesia en aquel entonces, recuerden. Fue escrita entre los 90 y entre el 90 y el 95 después de Cristo. Entonces ya había estas corrientes de negar la humanidad de Cristo por un lado y negar la divinidad de Cristo. Pero nosotros sabemos que si Cristo no es hombre, entonces Él no nos pudo haber representado en la cruz del Calvario. Y si Cristo no es Dios, entonces no podía pagar por nuestros pecados. Y Juan deja muy en claro, él dice, lo que existía desde el principio. El verbo de Dios que estaba con Dios, que tenía relación con el Padre, que es Dios mismo. Dice, de eso hemos proclamado. Y no basta con eso. En el versículo 3, ahí mismo del Evangelio de Juan, nos dice que Dios es eterno, tiene una comunión con el Padre, Él es Dios, pero también nos dice que Él es el creador y sustentador de todo y de todos. Él es el creador, todas las cosas fueron hechas por Él. Y ahí estamos tú y yo, creados a su imagen y a su semejanza, sabiendo que con esta idea que nosotros le pertenecemos a Él. Somos sus criaturas, Él tiene el derecho de reclamarnos para Él. De hecho, Isaías es el que dice que fuimos creados para su propia gloria. Así como estamos, así con las deficiencias que tenemos, que son causa del pecado, pero así el Señor nos ha hecho para su gloria. Entonces Juan está empezando a proclamar el glorioso evangelio diciéndonos lo que existía desde el principio, el creador eterno que tiene relación con el Padre, de eso les proclamamos. Y nos dice más cosas de este verbo. Dice en el versículo 1 al final, lo que hemos oído, visto, contemplado y palpado acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna.
Él es el verbo de vida. Y esta idea nos puede generar varios pensamientos. Uno es que Él es el dador de la vida. Él es el sustentador de la vida. Que en Él hay vida. Y que fuera de Él nada podemos hacer. O que fuera de Él el hombre está muerto. Si Él es la vida, Él es el dador de la vida, el sustentador de la vida, fuera de Él, el hombre está muerto. De hecho, cada vez que alguien muere, pues es Dios tomando su propia, la vida de ese ser humano. Pues Él es el dador y el creador. Pero este Juan nos está anunciando y nos dice que este verbo de vida lo ha anunciado y lo ha proclamado porque Él es el que tiene vida y que tiene vida en abundancia para nosotros. Y mira cómo el mismo Juan en su evangelio, en el capítulo 17, hace esta expresión, porque es necesario que tú y yo podamos escuchar acerca del verbo de vida. Porque sin el evangelio, Romano nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero sabemos que esa palabra es Cristo Jesús encarnado, vivificado, crucificado y resucitado entre los muertos para darnos vida eterna. Y Juan proclama el verbo de vida porque en él había algo interesante que había comprendido de Jesús. Juan 17, 20 dice: está Jesús orando por sus discípulos y Él ora de esta manera: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Juan está hablando, Juan nos está comunicando el verbo de vida, porque Jesús mismo oró por ellos y Jesús mismo está orando por nosotros, mi hermano, para que cuando tú y yo proclamemos el evangelio sea expandido, como ahorita cantábamos: venga tu reino. ¿Verdad? Nada más que muchas veces pedimos el puro reino de Dios para nuestras propias vidas. No vamos más allá. Queremos el reino de Dios y su voluntad en mis decisiones, en mis negocios, en mi prosperidad, en mis hijos, en mi familia. Pero se nos olvida que hay gente perdida en este mundo. Y Jesús oraba por ellos, dijo: Señor, te pido por ellos. Y por los que van a creer cuando ellos proclamen mi nombre. Juan entendió eso. Por eso Juan no llegó y dijo: pues lo que hemos visto en los últimos 30 años de la vida de la iglesia, déjenme les cuento de Pablo. No, él comenzó hablándonos de Jesús, del verbo de vida, porque solamente Jesús es el que nos puede dar vida eterna. Ve la intención de Juan de hablar de Jesús. Os proclamamos del verbo de vida, os proclamamos de lo que existía desde el principio, de la vida eterna. Porque el hombre tiene una necesidad fuerte, hermano. El hombre está muerto espiritualmente. Y solamente el verbo de vida le da salvación. Y Juan comienza diciéndonos esto: les proclamo el verbo de vida porque hay una necesidad. Y esa necesidad la podemos ver. No lo expresa así en el versículo 3 de la epístola, pero al decirnos que nos predica del verbo de vida para poder tener comunión con el Padre, que nos predica el verbo de vida para tener comunión con los santos. Hay una necesidad que tenemos necesidad de un Salvador. Sin Cristo el hombre está perdido.
Sin Cristo el hombre sigue muerto en sus delitos y pecados. Y Juan comienza a decirnos, necesito hablarles del verbo de vida. Este verbo de vida se los quiero proclamar porque este mundo está muerto. Timothy Keller en uno de sus libros dice lo siguiente acerca de la muerte del hombre, la muerte espiritual. Dice, porque estamos alienados de Dios, nos sentimos psicológicamente alienados en nuestro interior. Por eso es que experimentamos vergüenza y temor. Porque estamos alienados de Dios, nos sentimos socialmente alienados entre nosotros. Nos culpamos de todo, no reconocemos nuestras faltas y siempre le echamos la culpa de todo a los demás. Somos personas egoístas y egocéntricas. Dice, porque estamos alienados de Dios a partir de que Dios expulsó a Adán del paraíso, es que vivimos en un mundo lleno de sufrimiento, lleno de enfermedades, de pobreza, discriminación racial, desastres naturales, guerras, envejecemos y muere la gente. Y todo esto proviene de la ira y la maldición de Dios sobre el mundo. El mundo está desquiciado y necesita que lo rescate. Así está el mundo en el que tú y yo vivimos y del cual somos parte. Con esta en mente, Juan, ¿verdad? Nos dice, es necesario que yo venga y les proclame del verbo de vida. Y es algo que yo he visto. No les estoy contando de un espejismo. No es que parecía ser Cristo, pero en la cruz nos dimos cuenta que no era. No, Él dice, lo que hemos visto y palpado. De eso les venimos a hablar. Porque Cristo es la vida que los muertos necesitan. No hay otra opción. Es más, Cristo no es una opción entre muchas. Cristo es la única opción, el único camino, la única verdad y el único camino hacia Dios. No hay otro fuera de Él. Y Juan es bien claro al hablarnos de esto. El mismo Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 4, nos dice que Él nos habla de Jesús porque en Él está la vida. Y Él era la vida de los hombres. Pero si tú y yo recordamos Juan, o el estudio que hicimos en Juan, dice que los hombres amamos más que las tinieblas. Y a los hombres que aman las tinieblas, nos es necesario que Juan nos proclame la verdad. Pero ¿qué más pasó? Ve conmigo en el versículo 2. Lo que hemos oído acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada. Lo que Juan nos está dando a entender es que este verbo de vida se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Esta vida, dice Juan en el versículo 2, fue manifestada. Este hombre, Jesús, se hizo hombre, habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, durmió entre nosotros, se cansó, comió, lloró, se enojó. Él estuvo aquí con nosotros, se manifestó. Si Cristo no se hubiera encarnado, el Evangelio de Jesucristo no sería entonces una buena noticia.
Si Cristo no se encarna y Cristo no es el segundo Adán que viene y nos representa ahora delante del Padre, ¿verdad? Seguiríamos tú y yo perdidos. Pero no. Jesús, mi hermano, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres para poder venir y servirnos a nosotros. Este verbo de vida dejó su gloria para hacerse un siervo y servirnos. Se manifestó, dice Juan, y se manifestó a tiempo. Cuando Cristo se manifestó, mi hermano, cuando Cristo vino y se encarnó, no llegó fuera de tiempo. O sea, el tiempo que la historia o en la historia ya había recorrido, o sea, no fue que Jesús o el Padre y el Espíritu Santo, ¿verdad? Allá en el cielo, ¿verdad? Hayan dicho, oye, ¿cuándo hay que llegar? O sea, ellos no son como nosotros, pues, ¿verdad? Que nos citan a 1 hora y llegamos 2 horas después. No, ellos llegan, Él llegó a tiempo. A tiempo. A tiempo. Ni antes ni después. Él se manifestó en la plenitud del tiempo, cuando se cumplió lo que Dios tenía planeado. Dice Gálatas 4, Dios envió a su Hijo a nacer de mujer, nacido bajo la ley, para cumplir el propósito del Padre. Sin la encarnación de Jesús, tú y yo estaríamos perdidos. Pero dentro de la misma carta, Juan nos dio testimonio de cómo el verbo de vida se manifestó. Si tú revisas el versículo 8 del capítulo 3, dice lo siguiente: el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Para eso se manifestó, para destruir las obras del diablo. En el versículo 9 del capítulo 4, dice, y en esto se manifestó el amor de Dios, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Para esto se manifestó. Juan lo explica en su carta, para derrotar al maligno. Porque dentro de la iglesia había gente que decía, bueno, es que yo no he pecado. Y era gente mentirosa. Dice, bueno, es que el diablo es mentiroso y es pecador. Entonces, si tú dices que nunca has pecado, tú eres del calibre del diablo. O sea, eres un mentiroso. Ah, pero es que no puedo dejar de pecar. Juan nos dice, pero para eso se manifestó el Hijo de Dios, para derrotar las obras del diablo. Pablo en Timoteo nos dice que el hombre tiene cauterizada su voluntad a Satanás para hacer lo que él quiere. Y Juan nos dice, para eso se manifestó el Hijo de Dios. Para que cuando tú no quieres, veas que sí se puede. Pero no solamente se manifestó, dice Juan. Ve en el versículo, ahí mismo en el versículo 2 de nuestro pasaje, al final dice, y se nos manifestó. O sea, Juan dice, el verbo de vida vino y se manifestó. Y al final dice, a mí. Se me manifestó a mí. De manera personal. De manera íntima. Dios me habló a mí. Dios se manifestó a mí
por medio de Jesús. A mí en lo personal, yo estuve con Él, yo lo escuché. Mi hermano, y tú y yo, si hemos creído en Jesús, Cristo se ha manifestado a tu vida. Dice el autor de Hebreos que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo de muchas ocasiones y de muchas maneras, en estos tiempos nos habla por medio de su Hijo Jesús. Y a ti y a mí se nos ha manifestado Jesús. A ti y a mí el Espíritu Santo ha venido y nos ha quitado el velo de nuestros ojos y nos ha permitido ver a Jesucristo y a todo el resplendor de su gloria para poder amarle y servirle. Se nos manifestó, dice Juan. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, 15:15, Juan da testimonio de que Jesús se le manifestó para darle a conocer todo lo que ha oído del Padre. Vayan conmigo ahí. Juan 15:15. Saquen sus Biblias, mis hermanos. Un día de estos vamos a quitar las pantallas para que traigan sus Biblias. Juan 15:15. Dice, ya no nos llamo siervos. ¿Cómo dice? Porque el siervo no sabe lo que hace. Pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído del Padre. Tú eres amigo de Dios. Tú eres amigo de Jesús. ¿Eres amigo de Jesús? ¿Mande? Es que dice Jesús, yo te llamo amigo porque yo te he dado a escuchar lo que dice mi Padre. Entonces, si te dijéramos, a ver, hermanos, un voluntario que pase y nos diga lo que Jesús habló del Padre esta semana a sus vidas. ¿Quién diría? Yo, pastor, préstame el micro. Déjeme le digo lo que Jesús me habló. Juan dice, a mí se me manifestó y me dijo su amigo, y me dijo las cosas del Padre. O sea, Jesús y yo somos amigos. Ve ahí mismo ahora en el capítulo 17. Todas estas son expresiones de Juan mismo. Yo les he dado a conocer tu nombre. Juan 17:26. Dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer. ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? Para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Juan nos está diciendo, Él se manifestó a mí, a mi propia vida. Me dio a conocer lo del Padre y además, cuando Él se manifestó a mi vida, fue para que morara su amor en mí. ¿Ven las implicaciones de una simple palabrita de Juan que dice, el verbo se manifestó, pero se me manifestó a mí? Es como decir, ¿cuántos conocen de Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? Juan dice, yo, déjame te hablo de Él. Él es el verbo de vida. Yo caminé con Él. Era el hombre más misericordioso, compasivo, piadoso. Y me dijo estas palabras. Un texto más que quiero que veamos la relevancia de que Él se haya manifestado ahora a nosotros. ¿Ok? Vayan a Romanos capítulo 16. Romanos 16,
25 y 26. Dice así: y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos y sin fin, pero que ahora ha sido manifestado. Y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento eterno de Dios, se nos ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia a la fe. O sea, ¿sabes por qué Cristo se te manifestó? Para que seas obediente a la fe. Miren, voy a hacer un paréntesis. Les dije que esta serie iba a ser como un checklist, ¿verdad? No te duermas y ponme atención. Platicas al rato, hagan todo al rato. Ahorita pónganme atención a mí. Porfis, ¿va? Ya después de aquí pueden platicar, porque es Dios quien nos está hablando. O sea, Pablo nos está llevando y dice, o sea, Jesús se te manifestó a ti con un propósito: guiarte a la obediencia a la fe. O sea, síguelo, porque sin Él estás perdido. Si Él no se manifiesta a tu vida, dice Jesús, o sea, tú no puedes obedecer a la fe. Tú puedes asentir cosas de la fe. Tú puedes pensar cosas de la fe. Pero el texto de Romanos dice obediencia a la fe. Creo que es Juan capítulo 3, y no sé si es el versículo 36, el que dice, el que compara creer y obedecer el evangelio. En la versión de las Américas. La Reina Valera 60 utiliza las dos, creer. Pero la de las Américas me gusta porque es un poquito más explícito y dice, bueno, si tú has creído en Cristo, obedécelo. Y Pablo nos dice en Romanos, Él se te manifestó con este propósito: que lo obedezcas, que vayas con Él a la fe. ¿Por qué era necesario que Juan comenzara con esto? Porque la enseñanza apostólica es el fundamento sobre el cual estamos edificados todos los creyentes. Es la enseñanza apostólica sobre la cual estamos fundamentados todos los creyentes y en el cual Cristo Jesús es la piedra angular. No hay otro evangelio fuera de Jesucristo. Pero el evangelio lo predicaron los apóstoles. Vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo 3. Dice así, versículos 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Desde el 19 voy a leer. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre ¿qué? El fundamento de los apóstoles. Por eso Juan era necesario, era Juan mismo el que estaba poniendo esto en base, ¿verdad? Porque él había sido testigo. Si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 2 o 3, cuando escogen a Tomás
para ser apóstol, Pedro dice, este tiene que tener ciertas características. Tiene que haber estado con Jesús. Tuvo que haber estado en su vida, muerte, resurrección y en su ascensión. ¿Verdad? De ahí en más no hay apóstoles. O sea, los apóstoles que vemos hoy no son apóstoles. Ellos se dicen apóstoles, pero no, ellos no son apóstoles. Pero esta enseñanza apostólica es la que tú y yo abrazamos, donde Cristo Jesús es el fundamento de esta fe. Y eso es lo que Juan está haciendo. ¿Qué trajo como resultado la proclamación de este evangelio? Vamos a nuestro texto de 1 de Juan. Versículos 3 y 4. Este es el segundo punto del sermón. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros. ¿Para qué? Ahí está el propósito. ¿Para qué? También vosotros tengan comunión con nosotros, punto número 1, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. El Evangelio, dice Juan, produce dos cosas: comunión entre el pueblo de Dios y comunión con Dios. Comunión vertical y comunión horizontal. La palabra que utiliza Juan ahí es la palabra koinonía. Creo que es una palabra que muchos la estudiamos en otra serie de la familia de Dios. Solamente se los quiero recordar muy rápido. La palabra koinonía denota la idea de compañerismo, de participación, de asociación y de compartir. O sea, koinonía no solamente es juntarte para echar un café. Eso no es koinonía. Es una reunión social. Koinonía tiene la intención de que la vida de los que están reunidos sea edificada. No estoy diciendo que juntarte a tomar café sea malo, ni a jugar, ¿verdad? Porque es nuestra comunión. Pero tiene la intención de ser edificados los unos a los otros. Esa es la koinonía. Y el Evangelio viene a traernos ese cuidado. Yo estoy bien contento porque hay un grupo de casa aquí en la iglesia, ¿verdad? Bueno, ya van 2 grupos de casa aquí en la iglesia, donde los hermanos nos han atendido las necesidades del grupo. Sin necesidad, ¿verdad?, de que toda la iglesia esté enterada o que bueno, pues esa es bronca de Cristian y que lo arregle él. O sea, el mismo grupo de casa, en su contexto de koinonía, ¿verdad? Porque comen, unos comen más y otros comemos menos, pero todos comemos, ¿verdad? En los grupos de casa. En la enseñanza, ¿verdad?, en la comunión, los hermanos se están dando cuenta de las necesidades que tienen los unos de los otros y ellos mismos, ¿verdad?, se han puesto de acuerdo para cómo ayudamos a fulanito de tal. ¿Cómo ayudamos a nuestra hermana? Y esa es una expresión, mi hermano, que en la carta de Juan muestra realmente de que somos cristianos. O es una faceta más bien. Porque bien puede haber gente que puede haber ayudado de la misma manera y no ser cristianos. Pero el Evangelio viene a producir comunión entre nosotros. ¿Qué es lo que tú y yo nos toca? A ti y a mí nos toca trabajar en pro de mantener la unidad que Cristo ya hizo. La unidad ya la hizo Jesús. O sea, si Jesús nos hubiera dejado la unidad a ti y a mí, o sea, ni yo estaría aquí predicándoles, ni ustedes estarían aquí sentados escuchándome. A lo mejor 2, 3 estarían nada más aquí conmigo, ¿verdad? Pero es Cristo quien nos une.
O sea, nosotros no trabajamos para hacer la unidad, nosotros trabajamos para mantener, dice Efesios, la unidad en el vínculo de la paz. Pero qué hermoso es ver que aquellos que están en Cristo, la comunión horizontal se les da. O sea, les brota, les nace. Les nace el amor por sus hermanos. Les nace velar por ellos. Les nace no solamente, como dice Pablo, invertir el evangelio en ellos, sino mi propia vida en ellos. Eso es amor, eso es koinonía. Eso es koinonía. Cuando pongo los intereses de mis hermanos antes que los míos. Cuando las necesidades de mis hermanos son más que las mías. Eso es koinonía. Koinonía es invitar a mi casa a aquel hermano que nunca había tenido la oportunidad de hablar y comenzar a tener comunión con él. Eso genera el evangelio. Si tú ves en Hechos, capítulo 2, no sé, creo que es del 42 en adelante, dice que cuando ellos respondieron al evangelio, ellos tenían comunión los unos con los otros, compartían el pan, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, oraban en el templo. O sea, hay rasgos distintivos que el evangelio produce. Y aquí Juan nos pone nada más uno, la comunión entre los hermanos. Y la segunda efecto que tiene es que, y creo que es el principal, porque sin relación vertical con Dios, la relación horizontal entre nosotros no se da. Si nosotros no tenemos una comunión con el Padre y con Jesucristo por medio del Evangelio de Jesucristo, la relación horizontal entre nosotros no se va a dar. Y a lo más que podemos aspirar es juntarnos los que mejor nos caemos o los que menos peores somos. Eso es lo más que podemos aspirar sin el Evangelio. Ya. Yo nomás invito a 2, 3. No es que no los ame. Es que a mí no me ha invitado a su casa. No es que no los ame. O sea, lo que quiero es, si no está Cristo en nosotros, o sea, si no tenemos una comunión con el Padre, nuestras relaciones verticales van a ser muy superfluas. Tú velo, mira, vete al café. Todo el mundo chismorrea. Todo el mundo habla de todo el mundo. Arreglan el mundo y cuando se van lo dejan peor de lo que estaba. Pero para poder tener una comunión profunda con el Padre, te es necesario primero estar unido con Cristo. Dice Jerry Bridges en uno de sus libros. Dice, la vida de Cristo no fue manifestada simplemente para revelar a Dios, sino para poner a los redimidos en una relación con Él. Porque ser un cristiano no es lo mismo que tener una comunión con Dios. Ser un cristiano nominal no es lo mismo que estar en comunión con Él. La palabra nominal es un cristiano de nombre. De nombre, nada más. Un verdadero cristiano, entonces significa, dice Juan, que tiene una relación con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero hay algo que causa más este evangelio. Hace que nuestra comunión sea gozosa y plena.
El Evangelio hace que nos soportemos los unos a los otros. Y digo la palabra soportarnos en nuestro contexto mexicano, porque en la palabra es que yo me pongo para que los demás se suban encima de mí. El Evangelio dice en el versículo 4, y os escribo estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Cuando tú y yo experimentamos comunión con Dios Padre de manera vertical, y tú y yo tenemos comunión con nuestros hermanos por medio del Evangelio, dice Juan, esto debe de ser causa de gozo. O sea, te debe de producir un gozo. O sea, tú debes de salir los domingos y de tu grupo de casa casi deseando que sea otra vez domingo para venir con tus hermanos y tener comunión con ellos y con el Padre y reunirte otra vez en tu grupo de casa. El Evangelio produce gozo. Es un fruto del Espíritu. Os escribo estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y mira, Juan lo puede ver de dos maneras. Juan lo puede ver que al ver que sus hermanos tienen comunión entre ellos y comunión con Dios, y él puede gozarse, decir, mira, mis hermanos están teniendo comunión con Dios. Y entre ellos. O puede estar diciendo también, hay un gozo que me uno a ellos en esta comunión con mis hermanos. Entonces, el Evangelio produce gozo en nuestras relaciones. Pero ve la premisa, el Evangelio. Si tú y yo estamos teniendo comunión, ¿verdad? Sin el Evangelio, es por eso que somos ásperos entre nosotros. Es por eso que consideramos a los demás como no tan importantes. Es por eso que no somos capaces de considerar a los demás antes de vernos a nosotros mismos. Por eso que no somos capaces de ver a los demás como más importante que yo. Porque no está el Evangelio. Porque no está el Evangelio. Filipenses dice, hermanos, sed del mismo sentir de Cristo. Es el contexto. La humildad, que no consideró a ser igual a Dios. Consideren a los demás como más importantes que ustedes mismos. Dice Juan, ahí van a encontrar gozo. Pero si tú no estás teniendo comunión con el Padre, pues va a ser algo muy pesado tu comunión. Ok. ¿Cómo entonces nos evaluamos nosotros a la luz de este pasaje? Te quiero hacer estas preguntas. ¿Cómo está tu comunión con el Padre y con el Espíritu Santo? En pocas palabras, ¿cuánto tiempo de tu tiempo tienes en oración? Y voy a leer una frase de un devocional que estoy teniendo aquí con unas personas. Dice, los hombres de oración no son aquellos que saben expresar oraciones elocuentes, no son aquellos que saben hablar de la oración, sino que son aquellos que toman tiempo para orar, aun cuando no tienen tiempo. Aun si es necesario quitarle tiempo a sus cosas urgentes, importantes y muy importantes. Porque nada es más urgente e importante como la oración. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Yo sé que todos trabajamos, unos más, otros horas largas, unos atienden casa, esposos, ropa, hijos. Pero bien Juan nos puede decir, ay, mis hermanitos, no son ni los primeros ni los últimos en el mundo que van a tener casa, esposo, hijos y trabajo. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque nos es más cómodo
decir no tengo tiempo, a tener que forzarnos a tener comunión con Dios. La frase de donde la tomé, le cambié yo poquito, porque ellos comienzan, el hombre exitoso es no aquel que habla de la oración, aquel que no tiene tiempo para orar, pero que le quita tiempo a las cosas importantes, urgentes y muy importantes. ¿Cómo está tu comunión? ¿El Evangelio está en ti? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Qué tanto tiempo estás orando? ¿Qué tanto tiempo le estás dedicando a la lectura de su palabra? Si Hebreos nos dice que Dios nos habla ahora por medio de su Hijo y la revelación de su Hijo está en su palabra, ¿qué tanto tiempo le estás dedicando a la oración? Otra pregunta. ¿Cómo está tu comunión con los demás hermanos en la fe? ¿Qué tanto los estás amando? ¿Qué tanto nos estamos dando la oportunidad de amar a nuestros hermanos? ¿Qué tantas ganas tienes de ser parte de la vida de ellos y que ellos sean parte de tu vida? O sea, tú eres de esas personas que dejas que los otros hablen a tu vida, o eres de esos que nada más te gusta de aquí para allá, pero aquí nadie se mete. ¿Verdad? Una de las preguntas que vieron en los grupos de casa era esa, ¿verdad? Es ¿cómo te sientes cuando alguien te dice que tienes que cambiar? Todo mundo bien espirituales en los grupos de casa dijimos, no, pues bien agradecido, ¿verdad? Porque, no, mira, saber que los hermanos me lo dicen es una bendición. ¡No, hombre! Oye, hermano, quiero hablar contigo. Y te estoy viendo que, no, es que usted no conoce. La segunda pregunta creo que era, ¿verdad? ¿Cómo respondes cuando alguien te dice? O sea, ¿qué tanto permites que los otros hablen a tu vida? Miren, todos somos llamados a velar por nuestras vidas. No todos tenemos la capacidad o la madurez de hablar en todas las áreas de la vida de los demás. Pero todos somos llamados a velar los unos por los otros. ¿Qué tanto permites que los hermanos hablen a tu vida? Y deja de eso. Que después de que te hablen, tú tengas gozo. Y todavía digas, ay hermano, gracias. Estoy bien contento porque me has venido a traerme este pecadote en el que estoy batallando. Gracias. Y ahora te pido, hermano, no me dejes. Ayúdame. Y con una sonrisota, ¿verdad? Del Espíritu Santo trayendo a tu vida y decir, este hermano me ama. Este hermano me ama. Unas preguntas más. Juan estaba preocupado por hablar lo que vio, lo que tocó, lo que palpó y de quien fue testimonio o testigo ocular. ¿Tú qué tan preocupado estás por hablarle a los demás lo que has visto, oído y palpado en tu vida con el Evangelio? Si pudieras hacer un recuento de todos los años que llevas en el Evangelio, ¿a cuántas personas les has compartido intencionalmente? ¿A cuántas personas les has hablado de tu fe? ¿A cuántas personas dices, sabes que yo te tengo que hablar de lo que he visto, lo que he oído y lo que he palpado con mis ojos? Del verbo de vida. Juan estaba preocupado. Juan sabía que era necesario hablar de Jesús. Porque Juan vio que no tenían comunión con el Padre y que el Evangelio es el único medio para tener comunión con el Padre. ¿Qué tanto estás tú preocupado?
El Evangelio produce eso. Deseos de predicar al verbo de vida. ¿Qué tanto lo estamos haciendo? Y por último, ¿en dónde estás buscando tu verdadero gozo y la felicidad para tu vida? ¿En qué lo buscas? ¿En el trabajo? ¿En los amigos? ¿En ti mismo? Porque según el texto que leímos, el verdadero gozo está en el Evangelio, en la comunión entre los santos y en la comunión con Dios. Ahí hay verdadero gozo. Ahí hay verdadera alegría. ¿En qué lo estás buscando? Así que el Evangelio, mi hermano, se convierte para nosotros en la fuente de gozo para una verdadera comunión con los hermanos y una verdadera comunión con el Padre. Sin Evangelio no hay gozo, sin Evangelio no hay comunión, sin Evangelio no hay salvación, sin Evangelio no eres cristiano. Y con eso termino. Capítulo 2, versículo 1. Esta es la parte de gracia del sermón. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ok? Si tú no has tenido comunión con el Padre, si tu comunión con tus hermanos es más parecida a la comunión que tienes con los del mundo que no te agradan, si tu deseo de predicar el Evangelio es nulo, ya ni siquiera ves a los perdidos como alguien necesario a quien hablarles. Y si la felicidad le estás buscando en todo menos en Cristo, te tengo buenas noticias. El Evangelio está disponible para ti. Deja de buscar en tus propias fuerzas y ven a los pies de Jesús ya. Y si tú eres cristiano, estás batallando con estas cosas, también hay buenas noticias. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte tus pecados y para limpiarte de toda maldad. Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, queremos darte gracias en primer lugar por el Evangelio, por la buena noticia del Evangelio, Señor, que nos ha sido dada. Señor, a ti te plació, Señor, concedernos fe y arrepentimiento. Y hoy estamos aquí, Señor, abrazando la cruz de Cristo, amando la cruz de Cristo como nuestra única esperanza, Señor, para salvación. Padre, ayúdanos. Señor, el verbo de vida no solamente nos ha dado vida física, sino que nos ha dado vida eterna y nos la ha dado para que la tengamos en abundancia, abundemos en vida. Señor, y hoy hemos visto, Padre, estas evidencias, Señor, de la presencia del Evangelio en nuestras vidas. Nuestra comunión entre hermanos, nuestra comunión contigo, la búsqueda de nuestro gozo en ti, Señor. Padre, porque conforme vayamos explorando la carta, probablemente, Señor, habrá cosas que no querramos experimentar con gozo. Señor, o que nos vas a volver a hablar de otra manera en cómo debemos amarnos y cómo debemos cuidarnos y tener comunión entre nosotros, oh Dios. Señor, pero necesitamos descansar en que estamos unidos en Jesús.
en que estamos en Cristo. Señor, si hemos pecado contra nuestros hermanos, si no hemos estado considerando, Señor, nuestra vida de oración como algo importante, como algo urgente, si no hemos considerado, Señor, la lectura y la meditación de tu palabra como algo necesario para nuestra vida, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, por ser tan arrogantes. Perdónanos, Señor, por ocuparnos en tantas cosas que lo importante y lo urgente ni siquiera lo estamos considerando. Perdónanos, Señor, límpianos de esta maldad. Y te rogamos, Espíritu Santo, que ahora tú nos ayudes. Que seas tú, Espíritu Santo, quien nos esté dirigiendo en este caminar. Que podamos, Señor, esta semana comenzar a experimentar, Señor, momentos de comunión contigo, momentos de comunión con tu palabra. Señor, que nuestras expresiones de amor en la iglesia sean mayores, Señor, cada día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.